entre los límites del Estado de México y Querétaro, en donde existe un paisaje formado por montañas de gran altura y valles rodeados de numerosos espejos de agua, se concentra la mayor población otomí del Bajío mexicano, integrada por 5 municipios: Acambay, Aculco, Morelos, Chapa de Mota y Amealco de Bonfil. En este último se localiza el poblado de San Ildefonso Tultepec, lugar que hace más de 2 décadas vio nacer a Genoveva Pérez. Estábamos viendo la hechura. Sí. Y ahora sí que no tiene los típicos rematazos Los hilotes. de los hilos, Sí. o sea, La sí tela, son el acabado. Sí, sí, Sí. representa. Sí, la mujer otomí. Soy Genoveva Pérez Pascual, otomí de la comunidad de San Ildefonso, zona indígena. Mi vida es esta, mi trabajo es hacer muñecas. Hija de padres artesanos originarios de este lugar y primera descendiente de 7 hermanos, Geno, o Beba, como cuenta le decía a su abuelo, gustaba de cuidar animales, jugar en el río de la localidad, además de subir a la torre de una capilla conocida como la Iglesia Vieja. La historia de Genoveva es un ejemplo de tenacidad y superación, pues creció en un ambiente difícil, debido a que en su comunidad no contaban con los servicios elementales como caminos, agua potable y electrificación. Afortunadamente, existe un albergue escolar de la CDI en su comunidad, al que durante su infancia ella pudo asistir. Veníamos todos los que nos quedábamos en el albergue o en la escuela, veníamos por aquí. Bueno, nosotros nada más veníamos y veíamos que trabajaban ellos, siempre se dedicaba, desde que yo me acuerdo, siempre tienen comales, así todo el tiempo. Sí, porque antes hacían ollas allá, acá. Desde que yo me acuerdo y yo siempre he visto comales. Yo no sé a qué horas trabajan, pero siempre que vengo, en las tardes o el día que venga, siempre están ahí tendidos muchos comales. ¿Ustedes hacen comales? ¿No? Nada más los hombres. Y ya de allí, pero desde allá arriba empieza el procedimiento a palear, a cernir, a amasarla. Y ya después los tapan. Ya tienen, si quieren ver para aquí. Y esto también es barro amasado. Ahí arriba hay más piedra. Pero sí es mucho el trabajo. Genoveva aprendió no solo a trabajar desde pequeña, sino que heredó de su abuelita y de su mamá un respeto profundo por la tierra, por el maíz, el trigo, el frijol y todos los alimentos. La enseñanza de sus abuelos para poder obtener mejores cosechas son la representación más fiel de su costumbre, de su cosmovisión. Hace algunos años que la familia quedó huérfana de madre, y Genoveva, por ser la mayor, decide hacerse cargo de sus 6 hermanos. Pese a la ideología machista que predominaba en la zona, Genoveva logra legitimar la herencia de su madre, una tradición otomí.
si nosotros no trabajamos la tierra no tenemos para comer. De allí es algo que, pues si uno trabaja la tierra, uno come. Al paso del tiempo, una de sus hermanas decide emigrar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, dejando a 2 de sus hijos a cargo de Genoveva. Pues ya terminó la cosecha y ahorita ya nada más están juntando leña para las tortillas. No obstante, Geno demostró una vez más su disposición para salir adelante, afrontando la situación gracias a una de las tradiciones más emblemáticas de su pueblo: la elaboración de muñecas propias de la región, hechas por las madres para sus hijas y que ahora representa la imagen tradicional de la mujer otomí en el estado. Según se dice, uno de los motivos por los que durante siglos la fabricación de estas muñecas ha perdurado es el misticismo que rodea su confección, sobre todo los bordados de las faldas. Según las ancianas del lugar, estos recrean en su simbología el entorno que contemplaban sus antepasados. Ella está echando el añil para pintar las fajas, que son fajas de telar y son fajas de lana. Entonces para eso tienen que poner agua, hervir y cal, bueno, mejallo. El mejallo del nixtamal. Y allí entonces con eso empiezan a, bueno, que se caliente y hierva. Entonces eso va a servir para teñir las fajas, que son de colores, bueno, que siempre se han hecho que son rosas o rojas, para ponerse la mujer otomí. O, bueno, todas las mujeres que viven aquí en la comunidad es lo que siempre se ponen en la cintura. Cuando íbamos al campo, pues a las escondidas o también cortaba, bueno, tenía mis primos más grandes, ellos cortaban las pencas de nopales y las partían a la mitad, y donde habían bajaditas, ahí hacíamos resbaladillas desde arriba hasta abajo, pero arriba de un nopal. Limpiábamos bien el nopal que no nos espináramos arriba, pero escogíamos unos nopales muy grandotes para que después resbaláramos hasta abajo, y ya entonces pues para nosotros era lo máximo. Si nos pusieron a trabajar es para que nosotros aprendiéramos a hacer las cosas, porque nos decían que querían que fuéramos personas que trabajáramos, que no estuviéramos ahí sentadas, porque mi mamá decía, ay, la gente se enferma porque no hace nada. La gente, si trabajara, esa gente no se enferma, porque el trabajo hace que uno no piense en enfermarse. Y pues eso se me quedó de mi mamá, porque siempre nos decía, una persona trabajadora, una persona que piensa en el trabajo, nunca se va a enfermar. Bueno, para comenzar a hacer una muñeca tenemos que pintar nuestras telas para cortar, bueno, hacer el cuerpo pintado y las manitas. Entonces después de pintados nosotros las cortamos con las tijeras. Pasamos al corte, que sería sería el cuerpo, las manitas. Después de cortado
los cosemos a máquina para que nosotros los podamos rellenar. El cuerpo y las manitas. Esta sería una de las manitas y estos serían los cuerpos. Entonces se voltean y nosotros los vamos a rellenar con dacron, que es de algodón, el cuerpo y las manitas. Después las cosemos para así nosotros formar, bueno, el cuerpo esto es, y le ponemos cabello, que es, esto sería la cabeza, y después doblamos la cabeza para que esté en forma de cabeza y le cosemos atrás. Ya después nosotros lo armamos, tenemos las manitas que son estas y se arman, bueno, cosiéndolas con hilo. Entonces ya el armado sería esto. Después del armado nosotros vamos a necesitar tela para hacerle las faldas de las muñecas. Este es el cuerpo de una muñeca y este ya sería el fondo de la muñeca. Después tendríamos bordado para hacerle la falda bordada de la muñeca. Entonces ya tenemos la tela y pegamos los bordados en la manta para que sean las falditas. Después las cosemos y también ya las tenemos en esta forma, que es la faldita. Hilvanamos y las ponemos a la muñeca para que quede al mismo, bueno, el fondo y la falda, y al mismo tiempo ya queda esto, la parte de la muñeca. Pero todavía nos faltaría la blusa de la muñequita. La blusa de la muñequita utilizan de estas telas, se le pone encaje y se le pone también bordado en la parte del frente. Entonces la blusa ya se le pone a la muñeca y ya tenemos la muñeca con ropita ya vestida. Pero también se le ponen listones que son para el cabello. Antes nuestras señoras, bueno, las señoras de aquí de la comunidad, nuestras abuelitas se peinaban así, con listones en la cabeza, y pues eran los colores más bonitos, que sean rojos, azules, blancos, rosas. Pues ya después hacemos las trencitas, porque casi toda la mayoría de las señoras aquí se peinaban de 2 trenzas, y también con muchos coloridos del mismo color de los listones de la cabeza, iban a ir los listones de las trenzas. Entonces ya se le pone a la muñeca y ya entonces ya tenemos el acabado de la muñeca con trenzas, que sería en esta presentación. Pero también el bebé se hacía parte. El bebé sería esto. Se le pone ropita, se le arreglan las manos, se le ponen los ojitos, boca, y también se le hace su gorrito de tela. Entonces el gorrito es para ponérselo en la cabeza. Es de pura tela y así nosotros ya lo vamos formando, y ya el muñeco ya es un muñeco con gorrito. Entonces ese muñeco se le pone a la muñeca, y ya cuando tenemos una muñeca terminada ya queda en esta presentación. Le ponemos etiqueta y pues ya es muñeca tradicional otomí, que antes los hacían nuestras abuelitas, bisabuelitas, y ahorita nosotros lo estamos haciendo, pero ya en otra calidad y otra presentación, pues ya con otra imagen. Una de las leyendas relata que el último día de diciembre, las familias se reunían durante toda una noche para recibir al Año Nuevo, tejiendo a mano sobre las enaguas de las muñecas, la ubicación por donde entraba el tiempo nuevo. De esta manera, lograban adivinar lo que ocurriría en el transcurso del año.
Y hasta acá arriba comíamos. Pero antes no se me hacía tan difícil. Y aquí nos sentábamos a comer. Aquí es una mesita donde todas nos reuníamos a comer y a platicar de nosotras. Como 14, 15 años que tuve mi primer novio. Pero a él no le gustaba que me juntara con mis amigas de aquí de la comunidad. Bueno, tenía amigas de las dos, de fuera de la comunidad y de aquí de la comunidad, pero a él no le gustaba que yo tuviera amigas de aquí de la comunidad, que porque eran indígenas. Y le dije, ¿y qué? Yo también soy, mi mamá es. Yo creo bueno, yo creo desde chica yo era de esas personas que como que lo mío y lo de mi mamá era como algo nuestro y no quería que me cambiaran algo que pues yo crecí con ellos. Y pues a lo mejor, bueno, duré mucho tiempo con él, pero ya por alguna razón pasaron las cosas que... yo quería conocer, era muy inquieta de conocer, salir adelante y no quedarme allí. Pero pues mi mamá me dijo que no me dejaba ir a trabajar. Ya después una vez me dijo, le dije, no, es que yo quiero salirme, ir de aquí de la comunidad e irme a otro lugar a ver qué hay. Y ya me dijo, no te puedes ir a trabajar aquí, ¿qué te hace falta? Le digo, nada, pero pues ya no quiero estar aquí. Sí, fui una adolescente feliz y pues a lo mejor un poco rebelde, yo creo mucho rebelde. Y pues eso. Durante la adolescencia, Genoveva trabajó algún tiempo con su madre, de quien aprendió la fabricación de trajes característicos de las fiestas tradicionales del pueblo y otras artesanías, hasta que se enteró de la tarea que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, lleva a cabo desde hace algunos años a través del programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, POPMI, con el que diversos grupos de mujeres organizadas han logrado cambiar su entorno. El papel que las mujeres han desempeñado para la conservación de las muñecas tradicionales ha sido fundamental, pues la habilidad para ese fin ha sido transmitida por generaciones, de manera oral, de madres a hijas principalmente. De calidad nosotros sabíamos hacerlo, pero así como salga, no de los acabados no sabíamos cómo. Ni de las telas no sabíamos bien combinarlo, ni de los hilos. Estos hilos no los conocíamos. Gracias a la orientación recibida en una capacitación, Genoveva, junto con las mujeres, resolvieron cambiar el estambre y las telas con el que producían las muñecas por hilos y tela de algodón, sin que esto afectara los acabados. Al contrario, reveló una de las características principales: los colores y diseños únicos de las mismas. Es así como Genoveva, junto a un grupo de mujeres de la comunidad, decidió formar Casa de Madera. Soy una señora que a mí me abandonó el señor y tengo 4 hijas. Y esas 4 hijas pues estaban chiquitas, la más chiquita tenía 1 año y 4 meses porque apenas empezaba a caminar. Y desde entonces yo sufrí mucho, no tenía casa ni de dónde vivir, pero sí hemos trabajado mucho para poder seguir adelante y seguir creciendo más y más. Allí estamos sacando para la salud, la alimentación, la educación, para todo. Y por eso estamos trabajando juntas, aunque cada quien en su taller, pero sí estamos trabajando juntas. Y yo no tuve estudio, no me dieron estudio, o mis padres no pudieron o no tenían para darme estudio. Entonces yo le digo a mis hijas, ustedes estudien, que tienen la oportunidad y puedo ayudarle lo poquito que puedo. Le digo, antes no traíamos ni un peso, ahora sí que ni para un cerillo podía yo comprar. Y ahorita sí traigo 20 pesos, 50 pesos, no me falta, gracias a Dios.
pero ya así en grupo. Pero antes de veras que ahora sí que no teníamos ni para comer ni para la educación. Y a veces yo decía, yo ya no quiero vivir porque es muy difícil la vida sola y ni quien me ayude con los gastos porque el Señor no me daba nada los gastos. Y yo sola adelante. Pero ya de que me junté con Geno en el grupo de las muñecas, pues gracias a Dios que sí nos va bien, mucho trabajo y ya no nos falta nada para la educación. Y ya me siento bien contenta de que tengo mi casa, que antes no lo tenía. Ahora me siento orgullosa de tener mi casa, mi taller, y ya no pienso que tengo que pagar renta, nada más de pagar los gastos de la casa y la educación. Y pues gracias a Dios que estoy bien con el grupo que integré con Geno. Y nosotros decíamos, ay, esa muñeca pues no vale nada, nosotros no lo pagan a 40 pesos en la calle. Y pues para nosotros lo sabemos hacer y pues no queremos hacer muñeca. Y entonces decía, esta muñeca puede costar hasta 300 o más. Pero como que todavía no creíamos de ese precio, hasta que una vez nos invitaron los de la CDI a ir a vender a México con la compañera Juanita. Ya en la tarde fue cuando empezamos a vender, al día siguiente ya no teníamos ya que vender y hasta para el precio que nosotros les decíamos, hasta todavía nos dejaban propinas de 20, de 30, nos daban de más. El dinero, le digo, aquí está la cuenta del dinero que se vendió. No, pues eran como 12,000 pesos, ¿verdad, Geno? Lo que se vendió, y para nosotros pues era mucho dinero porque nunca habíamos visto esa cantidad de dinero, nunca habíamos vendido tanto así. Con 100 pesos ya era mucho. Después de regresar a ese evento, cuando ya nos dieron más ánimos de seguir trabajando con las muñecas. Y así fuimos creciendo poco a poco cada vez que se vendían las cosas. Invertíamos más material para el taller. Hoy en día, Genoveva y su equipo han logrado consolidar una exitosa empresa dedicada a la fabricación de trajes típicos, bolsas, cojines, manteles y muñecas tradicionales, los cuales no son distribuidos únicamente en algunas tiendas del interior de nuestro país, sino también en el extranjero, donde sus artesanías son consideradas una obra de arte. Ya, uno de los mayores. Yo vine otra vez aquí. Ya ve que le digo que aquí tiene más alto que allá. Soy muy feliz porque pues tengo trabajo, tengo salud, no me siento sola con la gente de mi comunidad, con las compañeras de grupo, como que, y con las personas que nos vienen a ver, a visitarnos, como que yo me siento llena, así como feliz. Le digo a mis hermanas, no, yo de toda la comunidad, yo soy la persona que he salido mucho, he conocido personas muy importantes que yo digo, en toda yo no sé si sea suerte, pero a mí me gusta salir. Una persona que quiere cambiar, el mundo no lo puede cambiar si uno no cambia su mundo. Que la gente trabajadora, la gente honesta y responsable, en todos lados cabe. La historia de vida de Genoveva Pérez es un claro ejemplo de que la tradición puede ser motivo de superación personal y económica. Su memoria y la identidad de las mujeres creadoras de Casa de Madera trasciende más allá de su comunidad, poniendo su destreza y una pequeña parte del corazón de la cultura otomí en todo el mundo.
Te